Isaías capítulo 13, verso 1 dice: Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Del capítulo 1 al capítulo 12 hemos visto básicamente las profecías iban dirigidas al pueblo de Israel, ya sea al reino del sur o al reino del norte en menor medida, pero estas profecías o estos juicios que Dios estaba anunciando a través de su profeta Isaías eran dirigidas al pueblo de Israel. Pero del capítulo 13 al capítulo 23 vas a ver de que de pronto ya ahora Isaías va a comenzar a proclamar juicios o profecías en torno a otras naciones, ¿sí? Ya no van dirigidas al pueblo de Israel. Lógicamente, se lo anunciaba al pueblo de Israel. Estas profecías que hoy en día, por ejemplo, vemos en el capítulo 13, una profecía que está dirigida al reino de Babilonia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es que Isaías fue con este mensaje a Babilonia, no ocurrió eso. No es que de pronto en los noticieros de Babilonia comenzaron a salir las profecías de Isaías, no, sino que estas profecías fueron anunciadas al pueblo de Israel, pero con respecto a lo que iba a suceder con Babilonia y otras naciones más, ¿sí? Pero en todo momento fue anunciada a Israel. Y tú dirás, ¿y Israel por qué tendría que saber o conocer lo que Dios iba a hacer con otros pueblos? Vamos a verlo al final de devocional, te vas a dar cuenta que tenía mucha importancia que Israel sepa lo que Dios va a hacer o cómo es que Dios va a traer juicio a las otras naciones enemigas de su pueblo, ¿sí? En los tiempos de Isaías, ya, en los tiempos de Isaías, Babilonia era una nación, no era potencia, pero tampoco era una nación pequeña, sino era una nación mediana, un estatus mediano. Entonces, no significaba un gran enemigo todavía, pero tampoco era una gran potencia, ¿no? Pero en esos tiempos Dios hace que Isaías escribe esta carta, y si tú digo, esta profecía, y si tú lees todo el capítulo 13, vas a ver que es un juicio duro sobre el imperio de Babilonia. Pero así como describe el juicio, también vas a ver que describe a un imperio que era una potencia. Entonces, ¿qué significa? Que cuando Isaías escribe esta profecía de lo que iba a suceder con Babilonia, lo está haciendo aproximadamente 100 años antes de que sucedan. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios en su soberanía sabía que Babilonia de un pueblo mediano iba a llegar a ser un pueblo potencia, ¿sí? Y a ese pueblo potencia, a ese imperio que iba a ser una potencia, igual Dios lo iba a destruir, ¿sí? Y eso se corrobora a través de la historia y también a través de los libros de la Biblia, cuando de pronto los persas invaden a Babilonia y prácticamente lo reducen, ¿no? Entonces, todo es imperio, ¿no? Y tiene mucho que ver con la historia de Israel, que lo dejamos para otra ocasión, ¿sí? Pero recordemos, toda profecía básicamente trae tres cumplimientos. Un cumplimiento es a corto plazo, lo que iba a suceder con el pueblo como tal, 100 años después. Otro cumplimiento que se le conoce como a largo plazo, ¿ya? A largo plazo, algo que va a suceder mucho tiempo después. Y también trae un cumplimiento espiritual. Entonces, el cumplimiento a corto plazo es lo que iba a suceder con ese pueblo de Babilonia, con ese imperio, futuro imperio de Babilonia, 100 años después. El cumplimiento a largo plazo es lo que va a suceder. ¿Por qué? Lo que va a suceder con una Babilonia que todavía nosotros quizás hoy en día decimos Babilonia ahorita son ruinas, ya no es una nación, no es un país, no es una potencia, pero recuerda, el libro de Apocalipsis habla de la gran Babilonia. Entonces, cuando escuchamos la palabra Babilonia en la Biblia, significa mucho más que hablar de un pueblo. Recordemos que la primera rebelión que se dio del ser humano para con Dios abiertamente fue justamente en este lugar, allá en Génesis capítulo 11, después del diluvio, cuando Dios dijo, llenen la tierra, le dijo a Noé y a sus descendientes. Es eso que sucedió en Génesis 10, y en Génesis 11 tú lees que de pronto en un lugar se reunieron muchos hombres y de pronto dijeron construyamos una torre, la famosa Torre de Babel, y da toda una rebeldía contra Dios, ¿no? El Dios, y ahí se da el origen de las naciones. Todo eso ocurrió, ¿sabes dónde? En Babilonia, ¿sí? En lo que iba a ser Babilonia. Entonces Babilonia tiene mucho significado, tiene un pasado, tiene un presente ahora con el pueblo de Israel cuando Isaías está escribiendo,
porque era una de las naciones que Israel iba a confiar, pero finalmente iba a ser invadida por Babilonia. Pero también tiene un significado futuro. En el Apocalipsis habla de la Gran Babilonia, que representa el sistema de este mundo, ¿no? Babilonia representa a los enemigos de Dios, al gobierno de este mundo en su máximo esplendor, ¿no? Ya hemos hablado que va a ser gobernada por el anticristo y todo eso. A eso se le conoce como la Gran Babilonia, a todo el sistema de este mundo que va a conspirar contra Dios. Entonces, esta profecía tuvo su cumplimiento a corto plazo, porque ciertamente ese pueblo de Babilonia fue destruido. Dios usó otros reinos para destruirlos, pero también, así como tiene un cumplimiento a corto plazo, esta profecía va a tener un cumplimiento cuando vengan los últimos tiempos. Cuando se dé los últimos tiempos, Dios va a traer juicio sobre este mundo que va a ser gobernada o va a estar idolatrando al anticristo, ¿no? Y Dios va a venir justamente y va a traer juicio sobre estas naciones, ¿no? Entonces, mira en Apocalipsis capítulo 18, lo voy a leer, si deseas luego lo lees completo, dice verso 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido de su vino del furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia aquí viene a representar todo el sistema de este mundo, de lo que tú has escuchado quizás por ahí, el gran orden mundial, ¿no? Que va a ser gobernada por el anticristo, donde muchas naciones se van a doblegar a idolatrar este anticristo, pero finalmente, como el ángel dice ahí, va a llegar su caída. Dios va a traer juicio sobre estas naciones, sobre esta humanidad que va a estar idolatrando a esta gran Babilonia. Pero aún en ese tiempo donde va a haber juicio sobre esto, la iglesia ya no estará, tú y yo ya no estaremos, pero habrá gente, dice, producto del testimonio que van a dar los 144,000, va a haber una gran multitud de convertidos, producto del testimonio que van a dar los dos testigos, va a haber una cantidad de testigos, de convertidos, pero que les va a costar la vida. Y a ellos se les va a llamar también a perseverar y a ser fieles al Señor, tal como dice el verso 4 de Apocalipsis 18, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces habrá una advertencia, un llamado a esas personas a que no se contaminen en la idolatría, en el sistema de esta gran Babilonia, ¿no? Entonces, ese cumplimiento y esa destrucción de esa gran Babilonia está registrada aquí en Apocalipsis, digo, en Isaías capítulo 13. Hubo un cumplimiento cuando esa ciudad como tal 100 años después fue destruida o invadida, ¿sí? O conquistada, pero también va a haber un cumplimiento a futuro cuando esta gran Babilonia, el sistema de este mundo gobernado por el mal, también va a tener su caída y va a ser vencido. Ahora, existe una aplicación práctica, una aplicación espiritual. Hoy en día, si bien es cierto, tú y yo ya somos salvos, pero también el gobierno de este mundo en el que vivimos, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, y el sistema de este mundo representa esta Babilonia, que es que viene a ser un rechazo por Dios, esta Babilonia espiritual que involucra pecado, esta Babilonia espiritual que involucra orgullo, esta Babilonia espiritual que involucra el del gobierno humano, rebelión contra Dios, y así anda el mundo, ¿no? Y de la misma manera que así como Dios en Apocalipsis dirá a aquellos hombres a que se aparten de esa gran Babilonia, hoy en día el Señor nos está llamando a santidad, a ti y a mí. Si bien es cierto, ya eres salvo, pero hay muchas cosas de este mundo que todavía siguen siendo parte de nuestra vida y no está bien. Hay muchas cosas de este mundo que todavía están teniendo influencia sobre nosotros, sobre nuestra forma de vivir, sobre nuestra forma de caminar, sobre nuestros valores. Hay muchas cosas de este mundo que todavía quizás no nos hemos desligado por completo, y es necesario que lo hagamos. Por eso que Pablo exhortaba, de modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La pregunta sería, ¿realmente todo es nuevo en tu vida? ¿Realmente estás viviendo como nueva criatura? ¿O de pronto esta palabra cae a pelo a decirnos, sal, sal, sal de este sistema en esas áreas que quizás nadie lo ha visto, solo Dios lo sabe, pero el Señor te dice, Él está llamando a santidad. Amén. Entonces el llamado sigue siendo el mismo. Ya eres salvo. Y porque eres salvo, ya no puedes seguir viviendo como este mundo vive, como este mundo piensa, consumiendo lo que este mundo consume en cuanto a información, en cuanto a valores. Ya no podemos seguir siendo copartícipes con ciertas costumbres o formas de vivir de este mundo. Dios está llamando a su pueblo a santidad. ¿Por qué escribió Isaías esto al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel aquel entonces comenzó a tener confianza en distintas naciones y una de esas naciones era Babilonia, los asirios, los sirios, pero al final estos mismos pueblos terminaron invadiéndolo y llevándoselo cautivo. Cuando el ser humano comienza a tener confianza en cosas de este mundo antes que poner su confianza a Dios, esas cosas de este mundo, estos deleites de este mundo, lo hacen esclavo del pecado. Y es que el ser humano anda esclavo del pecado. Pero la Biblia dice que tú y yo hemos sido libres, hemos sido libertados en Cristo. Ya no hay razón por el cual estar confiando en el sistema de este mundo, en los valores de este mundo, en cómo camina este mundo, sino nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos?